Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Nunca me gustó trabajar de noche, pero la necesidad es cabrona. Desde hace más de 5 años soy taxista. Y aunque prefiero las mañanas tranquilas, las madrugadas son donde uno encuentra de todo. Y a veces, con lo que se topa, ya no duerme igual. Esa noche de miércoles pintaba como cualquier otra. Eran casi las 2, y estaba dando vueltas por la colonia Doctores, buscando una última dejada antes de terminar el turno. Lloviznaba apenas, lo suficiente para empañar el parabrisas, y la ciudad parecía dormida. No había casi nadie en la calle, solo uno que otro velador, un indigente arrastrando bolsas y alguna pareja saliendo de una cantina. La vi en una esquina, justo frente a un taller cerrado. Estaba empapada, con el cabello pegado a la cara, los brazos cruzados. Al principio pensé que era una chava cualquiera que esperaba su Uber o a alguien que la recogiera, pero cuando me acerqué, levantó la mano rápido, como si llevara horas esperando. Me detuve. Subió sin decir una palabra. Traía un vestido rojo que le quedaba grande y un suéter gris manchado de algo que parecía tierra o sangre seca. No quise preguntar. ¿A dónde vamos?, le dije, mirando por el retrovisor. Ella no me respondió de inmediato. Se acomodó el suéter, miró por la ventana y dijo, en voz muy baja, «Por favor, solo maneje. Le digo más adelante». No era raro, me ha pasado con borrachos o con gente que quiere despistar. Así que arranqué. Fui despacio, rumbo al viaducto. Ella no dejaba de mirar el retrovisor, no a mí, sino hacia atrás, como si alguien la siguiera. Después de unos minutos, pasamos junto a una patrulla que estaba parada frente a una farmacia cerrada. En cuanto la vio, se encogió, bajó la cabeza hasta quedar casi en el asiento y me susurró, temblando, «No se detenga, por favor. No le diga nada a ellos. Si me ven, me matan». Me quedé helado. Aceleré un poco, sin levantar sospechas. La patrulla ni se movió. «¿Qué pasa? ¿Te siguen?» Ella asintió, los ojos bien abiertos. «Escapé. De una casa en la Narvarte. Me tenían encerrada. No era la única. Pero las demás, ellas». No terminó la frase. Se llevó las manos a la cara y se puso a llorar, en silencio, como si no tuviera ya más lágrimas. Seguí manejando. No dije nada por varios minutos. Sentía la garganta seca. Mi estómago se apretó como cuando algo malo está por pasar. La calle estaba vacía, pero cada que cruzábamos una esquina, volteaba nervioso. Ella me miró, ahora sí directo al espejo. «Hay una red. Usan casas como esa. Cambian de colonia, de noche. A veces van por las chicas en la Merced o las llevan desde otros estados. A mí me sacaron de Querétaro, me drogaron, me quitaron todo». Me explicó, a medias, que había logrado escapar cuando uno de sus captores se quedó dormido borracho, que llevaba corriendo más de 2 horas, escondiéndose en portales, esquivando taxis, hasta que me encontró. «¿Llamamos a la policía?», le pregunté, dudando. Ella me vio como si estuviera loco. «La policía sabe. Uno de ellos es el que lleva las bolsas con dinero». Ese comentario me cayó como un balde de agua fría. Me sudaban las manos. Estaba atrapado en algo que no entendía del todo, pero sabía que era grande, feo y peligroso. «¿Dónde te dejo?», le pregunté. «Conozco una vecina, en la colonia obrera. Es enfermera. Me ayudó una vez. Si llegamos ahí, estaré a salvo». Puse rumbo a la obrera. Tomé calles poco transitadas, evitando avenidas principales. Pero a las 2:15, un Chevy gris comenzó a seguirnos. No era imaginación. Cambiaba de carril conmigo, se detenía cuando yo lo hacía en los semáforos. Ella también lo notó. «Es uno de ellos. No lo deje acercarse. Si nos alcanza, no va a dejar testigos». Tomé una decisión en ese momento. Giré bruscamente hacia un callejón, apagué las luces y avancé con el coche apenas encendido. El Chevy pasó de largo.
No respiré hasta que estuvimos en una calle más amplia. Ella me dio las indicaciones y al llegar se bajó sin decir nada más. Me dio las gracias, con una voz tan baja que apenas la escuché. Toqué el claxon suave. Una mujer salió del portón. Sin decir palabra, la abrazó y la metió rápido. Me quedé allí un momento, viendo cómo cerraban la reja. Quise irme, pero el miedo me ató al volante. No podía parar de temblar. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Luego encendí el auto y regresé al centro. Esa noche no dormí. Días después, fui a dejar a un cliente por la Narvarte. Al pasar por una de las calles, reconocí la fachada que ella me describió. Una casa de 2 pisos, portón negro, cámaras de seguridad. Sentí el mismo vacío en el estómago. Pero lo peor vino después. 2 semanas más tarde, una noticia breve apareció en la radio. Explosión en casa de la colonia Narvarte, presuntamente por fuga de gas. No hubo sobrevivientes. Nunca supe si era la misma casa, pero el número coincidía. No sé si ella está viva. No volví a verla. Desde esa noche, no vuelvo a trabajar en la Doctores después de medianoche. Y cada vez que alguien me mira demasiado tiempo por el retrovisor, bajo la mirada, no quiero volver a cruzarme con otra verdad como esa, porque hay cosas que uno no debería saber, cosas que no se olvidan. No me llamo Ernesto, pero por razones que entenderás pronto, prefiero que así me llames. Soy taxista desde hace más de 15 años y he recorrido toda la ciudad, desde las zonas más fresonas de Polanco hasta las partes más profundas de Iztapalapa. He visto cosas raras, feas y hasta sangrientas, pero lo que viví aquella noche me dejó cicatrices que todavía se abren cuando escucho un silbido muy particular o cuando paso por la colonia San Miguel Teotongo. Eran las 11:40 de la noche. Lo recuerdo bien porque estaba por apagar el sistema del taxi por aplicación. Ya había hecho suficiente lana y mi esposa me esperaba con la cena recalentada y su acostumbrado regaño por llegar tarde. Pero esa noche cometí el error de aceptar un último viaje. El punto de recogida estaba sobre la calzada Ignacio Zaragoza, cerca de la estación Acatitla del metro. No me pareció extraño. Hay movimiento a esas horas. El pasajero se llamaba Alan, al menos así apareció en la app. Lo vi parado en la esquina, delgado, con una sudadera azul marino, capucha puesta y una mochila colgada al hombro. No saludó ni hizo comentarios, solo subió al asiento trasero y me dijo: «Colonia San Miguel Teotongo, por favor, te voy guiando». Le dije que sí, aunque algo en su voz me hizo mirar por el retrovisor. No tenía acento marcado, pero hablaba con una calma que me puso incómodo, como si todo le diera igual. Tomé Periférico Oriente rumbo al sur. A esa hora, la ciudad empieza a apagarse. Las calles son un mar de sombras interrumpido por los faros de los autos y uno que otro foco intermitente. El viaje duró más de 20 minutos y durante ese tiempo no dijo ni una palabra. Cuando llegamos a la colonia, empezó a dar indicaciones. Derecho en esta, luego izquierda en la tercera calle, síguele, otra vez a la izquierda. Las casas empezaban a verse más viejas, con rejas oxidadas, grafitis en las paredes y los postes sin luz. Era una de esas zonas donde incluso el GPS se pierde. Las calles estrechas parecían un laberinto sin salida. De pronto, Alan habló de nuevo. «Vas a seguir hasta el final de la calle, es sin salida». Ahí fue cuando algo me alertó. ¿Quién se baja en una calle sin salida a medianoche en una colonia como esa? Pero mi cerebro buscó explicaciones rápidas. Tal vez vivía ahí, tal vez era una cita. No era mi asunto. La calle era una cuesta angosta, apenas cabía el coche. Estaba tan oscura que los faros apenas servían. Cuando llegamos al final, Alan dijo sin emoción: «Aquí es, déjalo en neutral, vas a ayudarme con algo». «¿Cómo que ayudarte?». Se giró por primera vez. Su mirada era seca, sin ira, sin emoción. Solo dijo: «No hagas preguntas, ya están aquí». Y entonces los vi. 3 hombres bajaban por los costados del coche. Salieron de la oscuridad como si hubieran nacido de ella. Uno traía una pistola, otro un tubo. El tercero cargaba una mochila grande y pesada. Me rodearon en segundos. «Bájate»,
dijo el de la pistola, golpeando la ventana con el cañón. No hagas estupideces, nadie quiere que esto se ponga feo. Obedecí. Con las piernas temblándome, salí del taxi. El de la mochila abrió la cajuela y metió el bulto sin decir palabra. Luego Alan me empujó al asiento del conductor y se subió de nuevo detrás de mí. Los otros dos se quedaron parados, observando. «Vas a manejar hacia Nesa. Tenemos una dirección», dijo Alan, calmado, como si me estuviera pidiendo un café. «¿Qué traen ahí?», pregunté, torpemente. «No preguntes, solo maneja». Y manejé. Salimos por la misma calle en reversa hasta que encontramos una avenida más amplia. Tomé el rumbo que me indicaron, con las tripas hechas nudo. El silencio en el coche era espeso. Nadie hablaba. Alan tenía una actitud tan serena que me ponía más nervioso que el tipo con el arma. Cuando cruzamos la línea entre la Ciudad de México y el Estado de México, Alan finalmente habló. «Vas a llegar a una bodega, en la colonia Benito Juárez de Nezahualcóyotl. Ahí te van a decir qué hacer con la carga». «¿Y si me niego?». «No te conviene, amigo. Ya vieron tus placas, tu cara, y sabemos dónde dejaste a tu esposa anoche. Casa Blanca, reja azul, ¿no?». Sentí como la sangre se me iba a los pies. Me faltaba el aire. Tragué saliva y seguí manejando. Cada semáforo era una tortura. Pensaba en lanzarme contra un poste, en gritarle a un policía, pero no había ninguno. Esas calles están desiertas a esas horas, y ellos lo sabían. Al llegar a la dirección, vi una bodega sin letrero, medio derruida, con una lámpara colgando que chispeaba. Alan bajó del coche, hizo una llamada rápida y luego me hizo señas para abrir la cajuela. Un sujeto salió de la bodega con una carretilla y cargó el bulto sin hablar. Ni siquiera me miró. Alan regresó, se sentó en el asiento del copiloto esta vez y me dio instrucciones de regreso. Dijo que ya no necesitarían el taxi, que lo dejara donde quisiera. «¿Y ya? ¿Así nomás?», le pregunté, incrédulo. «Sí, lo hiciste bien. Si hablas, si cuentas esto, tú y tu familia van a aparecer en partes. Así que mejor te olvidas, ¿sale?». Lo vi bajarse en una calle solitaria de Iztacalco, donde desapareció entre las sombras como si nunca hubiera existido. Me quedé en el coche, con el motor encendido, los ojos clavados al frente, el cerebro tratando de entender qué carajo acababa de pasar. No fui a casa esa noche. Me estacioné frente a una gasolinera y me quedé ahí hasta que amaneció, temblando, repasando cada segundo, pensando si debía ir a la policía, pero no fui. Vendí el coche una semana después. Cambié de número, de ruta, de vida. Ahora solo acepto viajes de día y ni así me siento tranquilo. Porque en esta ciudad, a veces el verdadero terror no son los fantasmas, ni las leyendas, ni las brujas. Son los vivos, los que respiran y sonríen mientras planean tu muerte. Me llamo Arturo y soy taxista desde hace más de 10 años. Aquella noche, la lluvia caía con una furia que no veía desde hacía mucho tiempo en Acapulco. Las gotas golpeaban con fuerza el parabrisas, formando líneas diagonales que parecían cortar la oscuridad en pedazos. Eran cerca de las 11:30 cuando decidí que ya era hora de terminar mi jornada, pero justo antes de apagar la aplicación apareció un servicio. Decía, recoger en Avenida Cuauhtémoc, esquina con Hornos. El punto estaba a menos de 5 minutos y la tarifa era buena. Acepté. Cuando llegué, vi a un hombre bajo un paraguas negro, perfectamente vestido con traje y corbata, algo que no es común a esa hora en esta ciudad. Me hizo una leve seña. Tenía la piel clara, el cabello bien peinado y un maletín pequeño en la mano. Se subió en el asiento trasero, sin decir mucho. «Buenas noches», dije, acomodando el retrovisor. «Buenas», respondió, con voz grave pero tranquila. «Necesito hacer unas paradas. ¿Tiene problema?» «Ninguno, solo dígame las direcciones», le contesté, activando el taxímetro. La primera parada fue en el fraccionamiento Mocimba. Apenas me estacioné frente a una casa de 2 pisos, el hombre bajó sin decir más y regresó en menos de 3 minutos. Subió al coche sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo.
No traía nada nuevo consigo. «Siguiente, por favor», dijo simplemente, y me dio una dirección en la zona de Costa Azul. El trayecto fue corto, y durante el camino, el silencio entre nosotros era tan espeso que hasta el sonido del limpiaparabrisas me parecía incómodamente fuerte. En la segunda parada bajó y entró a un edificio viejo. Esta vez tardó un poco más. Cuando volvió, traía el saco desabotonado, como si se hubiera movido con rapidez. No dije nada, solo me limité a seguir conduciendo. «Vamos a la Colonia Progreso», indicó entonces, dándome una dirección que reconocí de inmediato. Una calle empinada y mal iluminada, cerca de un parque que ya a esas horas solía estar desierto. La lluvia no cesaba y el pavimento comenzaba a inundarse en partes. Conduje con cuidado, subiendo las laderas resbalosas hasta que llegamos. Me estacioné frente a una casa angosta con un portón oxidado. El hombre bajó sin paraguas esta vez y caminó directo hacia la entrada. La lluvia lo cubrió por completo en cuestión de segundos. La luz del faro delantero alcanzó a iluminar brevemente su silueta cuando cruzó el portón. Y entonces todo cambió. Pasaron alrededor de 7 minutos. Empezaba a ponerme nervioso cuando lo vi volver, completamente empapado, con el cabello pegado a la frente y el saco pegado al cuerpo como una segunda piel. Pero lo que me heló no fue su aspecto mojado, sino que sus manos y su camisa estaban manchadas de sangre. Manchadas, no salpicadas. La lluvia había corrido parte del rojo, formando surcos oscuros que se deslizaban por sus brazos. Subió sin decir una palabra. Cerró la puerta con lentitud y me miró directamente por el retrovisor. «Ahora, al mirador de la Diana», dijo. Tragué saliva. No quise preguntar nada. No debía. Arranqué en silencio, sintiendo cómo el corazón me martillaba el pecho. La avenida Ruiz Cortines estaba desierta. Solo el ruido del motor y la lluvia llenaban el espacio entre nosotros. El tipo no se movía, ni se limpiaba. Miraba fijo por la ventana. Lo que sea que hubiera hecho, ya estaba hecho. Mi trabajo era llevarlo, no juzgarlo. Pero mi mente no podía evitar crear historias. ¿Había lastimado a alguien? ¿Matado? ¿Y si pensaba hacerme algo a mí? Empecé a notar cómo mi respiración se hacía más corta. Mis manos sudaban tanto que apenas podía sostener bien el volante. Pensé en bajarlo, en buscar una patrulla, pero no vi ni un alma en el camino. Cuando llegamos al mirador de la Diana, el tipo me pidió que apagara las luces. Lo hice, sin discutir. Se quedó en silencio unos instantes, mirando hacia el mar embravecido por la tormenta. Después se inclinó hacia el asiento delantero y dijo algo que me dejó helado. «Gracias por no preguntar nada. Eso lo hace más fácil para los dos». Metió la mano al bolsillo interior de su saco y por un segundo creí que iba a sacar un arma. Cerré los ojos, conteniendo el aliento, pero lo que sacó fue un fajo de billetes, todos empapados y manchados de sangre. «Aquí está su pago, más que justo por su discreción». Los dejó en el asiento del copiloto. Luego abrió la puerta y salió, sin mirar atrás. Caminó hacia la barandilla del mirador, donde la lluvia y la bruma lo envolvieron por completo. Lo observé durante unos segundos, hasta que lo perdí de vista entre la cortina de agua. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, paralizado. La sangre en el dinero comenzaba a teñir el asiento. Finalmente, reaccioné. Arranqué el coche, tomé los billetes con una bolsa del maletero y los arrojé a un contenedor en la costera. No podía conservar eso. Fui directo a casa. No reporté el viaje. No dormí esa noche. Al día siguiente, vi en las noticias que un hombre había sido encontrado muerto en una casa de la Colonia Progreso. No dieron muchos detalles, solo que se trataba de un exfuncionario acusado de corrupción, asesinado con un arma blanca. Lo demás eran especulaciones. Nunca volví a ver al hombre del traje. A veces, cuando llueve en Acapulco y la ciudad se vacía bajo los truenos, creo ver su figura en alguna esquina, esperando un taxi. Y aunque nunca sabré qué fue exactamente lo que ocurrió esa noche, aprendí algo. Hay silencios que es mejor no romper y destinos que no se deben preguntar. Nunca me gustaron los turnos de noche.
Pero en esta ciudad, los taxistas no podemos darnos el lujo de elegir. Vivo en la colonia San Andrés, al oriente de Guadalajara, y cuando se me junta la renta con los pagos del carro, la calle se vuelve mi única oficina, sin horario. Aquella noche de viernes empezaba normal, con un calor pegajoso típico de julio y las calles del centro todavía activas por los bares de la zona de Chapultepec. Eran más o menos las 11:30 cuando vi a la mujer. Estaba en la esquina de la avenida Juárez con la calle Ocampo, cerca del Teatro Degollado. Tenía el maquillaje corrido y una expresión entre desesperación y susto. Me hizo señas con la mano y aunque dudé por un momento, me orillé. ¿Es libre?, preguntó apenas bajé la ventana. Asentí. Subió de inmediato. Llevaba un vestido rojo que parecía salido de una cita romántica que terminó mal. Por favor, arranque. Vámonos. Su voz era apurada, baja, pero clara. ¿A dónde? No sé, a donde sea. Solo aléjese de aquí. Encendí el taxímetro y comencé a manejar por Avenida Hidalgo rumbo a Federalismo, pero no pasaron ni 2 cuadras cuando me soltó. Es mi pareja, me estaba siguiendo, quería llevarme a la fuerza, no me va a dejar en paz. La miré de reojo, tenía una mancha en el brazo, parecía un golpe. No quería involucrarme, pero tampoco era de los que se hacen de la vista gorda. ¿Quiere que la lleve a alguna comisaría? No, ahí no, solo aléjese. Me di la vuelta por Enrique Díaz de León, saliendo hacia Avenida Vallarta. Ya eran casi las 12. Pensé en llevarla a algún lugar más transitado, una gasolinera, un Oxxo abierto, algo donde pudiera llamar a alguien. Pero entonces lo vi, un coche negro, un Jetta reciente, que empezó a seguirnos desde que doblamos en Avenida Américas. Cambiaba de carril cuando yo lo hacía, guardando siempre la misma distancia. Por el espejo, noté que iban 2 personas adentro. ¿Conduce un Jetta negro él?, pregunté sin apartar la vista del retrovisor. Ella se volteó. Su cara lo dijo todo. Sí, respondió en un susurro. No es solo él. Él trabaja para alguien más. Se mete en cosas feas. Apreté el volante. En Guadalajara uno aprende a reconocer los movimientos, los autos. Ese Jetta tenía vidrios polarizados y placas tapadas con cinta negra. Sabía lo que eso significaba. Voy a llevarte a una estación de autobuses. Ahí hay vigilancia, le dije, tratando de mantener la calma. De ahí puedes moverte o pedir ayuda. Asintió, pero el Jetta aceleró. Se colocó a nuestra derecha, demasiado cerca, como queriendo encerrarnos. Hice una maniobra rápida y doblé por una calle lateral, entrando a la colonia Ladrón de Guevara. Pensaba perderlos entre las calles. ¿Tiene celular? ¿Puede llamar a alguien? Ya lo tiré, dijo. Lo usaba para rastrearme. El sudor me escurría por el cuello. Otra camioneta blanca se nos emparejó 2 cuadras más adelante. Esta tenía placas de Nayarit. No podía ser coincidencia. Eran 2 autos siguiéndonos. ¿Qué es esto?, pregunté. ¿Quién es tu pareja? No puedo decirte. Solo aléjate, por favor. Giré por López Cotilla rumbo a la Minerva. Buscaba luces, movimiento, gente. Pero ellos nos cerraban el paso como si supieran cada calle. No sonaba a un simple marido posesivo. Esto era otra cosa. Tomé Avenida México y vi un retén de tránsito. Era mi oportunidad. Aceleré hacia ellos, haciendo luces. Los oficiales levantaron las manos al verme llegar así. ¡Nos siguen! ¡Ayuda!, grité bajando la ventana. El Jetta se detuvo en seco. La camioneta dio vuelta en U y desapareció. Los oficiales se acercaron confundidos. Uno de ellos nos pidió bajar. Expliqué lo que pude, con palabras atropelladas. La mujer no decía nada, apenas respiraba. Nos escoltaron hasta una gasolinera cerca del Parque Revolución. Allí, uno de los policías me pidió quedarme en lo que tomaban la declaración. Otro agente se llevó a la mujer a un costado para hablar con ella. Alcancé a escucharle decir su nombre, Andrea. Pasaron unos minutos. Me ofrecieron agua. Dije que no necesitaba nada. Me sentía al límite. Quería irme, pero algo me decía que todavía no estaba a salvo. Vi como otro auto negro pasó lento por la calle. Distinto, pero igual de sospechoso. Sentí la presión en el pecho. Uno de los policías regresó.
Vamos a necesitar que pase a la estación para dejar un informe. Usted la recogió, es el testigo más directo. Asentí. No podía negarme. Me subieron a una patrulla y dejamos el taxi estacionado. Andrea iba en otra unidad. En el camino, el oficial que me acompañaba bajó la voz. ¿Sabe qué es esto, verdad? Lo miré sin decir nada. Narcos, los del sur. Ella se metió con uno de ellos. Dicen que le robó algo. No es solo violencia doméstica. La ciudad afuera seguía vibrando, ajena a nuestro viaje. Pensé en mi esposa, en mis hijas dormidas, en cómo una decisión tan simple como frenar por alguien podía cambiar tu noche o tu vida. Llegamos a la estación de policía de la colonia moderna. Me tomaron los datos, me pidieron que no compartiera nada con la prensa, ni en redes, que esto era delicado. Salí de ahí a las 2 de la mañana. En el camino a casa todavía sentía que nos seguían. A cada vuelta de calle revisaba los espejos. Nada. Pero algo me decía que esa historia no había terminado. Desde esa noche ya no recojo gente que corre o parece estar escapando. No me importa si lloran o si gritan. No soy un héroe. Solo soy un taxista en Guadalajara. Y esta ciudad tiene monstruos con rostro humano. Soy taxista desde hace más de 15 años en Morelia. Empecé cuando mi hija tenía apenas 2 años y hoy ya va en la prepa. Se llama Regina y es lo único que me importa en esta vida. He hecho de todo para que no le falte nada. Doble turno, trabajo en fechas festivas, incluso turnos de madrugada, como ese jueves. Eran las 9:10 de la noche. Estaba por terminar el turno y dirigirme a casa, ya cansado. Había dejado a una señora en la colonia Chapultepec Oriente y mientras me reincorporaba a Acueducto, sonó el teléfono. Número desconocido. Bueno, contesté con desconfianza. Hola Mario, dijo una voz grave, masculina, pausada. No cuelgues, esto es importante. Vas a dar vuelta en la siguiente calle y te vas a detener frente al número 54. Lo ignoré y colgué. Pero no pasaron ni 2 segundos cuando sonó de nuevo. Si cuelgas otra vez, alguien va a entrar a la casa de tu hija. Regina está sola, ¿verdad? Sabemos que hoy tu esposa está en el hospital con su madre. No te hagas el valiente. Mi estómago se apretó. Miré el retrovisor. Nada extraño. El motor vibraba como siempre, el radio bajo con la voz de Bronco sonando de fondo. Me tragué el miedo. ¿Qué quieres? Haz lo que te digo y todo estará bien. Seguí las instrucciones. Me hizo dar varias vueltas por calles vacías hasta llegar a una pequeña privada sin nombre visible. La luz de los postes apenas iluminaba el pavimento cuarteado. Frente a ti hay una casa color crema con portón verde. Baja. En la jardinera hay una bolsa negra. Cógela y regresa al taxi. ¿Qué hay en esa bolsa? No preguntes, solo hazlo. Pensé en Regina, en su mochila rosa, en el gato que tenemos, en su risa cuando me dice que huelo a cigarro. Bajé. La bolsa estaba justo donde dijo. Era pesada. Al cargarla, sentí algo rígido adentro. Pensé en armas, en drogas, en todo lo que había jurado nunca meter en mi taxi. Pero volví al coche. Ahora ve a la colonia Lomas del Tecnológico. Te voy a decir cómo llegar. Si haces algo raro, si te sales de la ruta, te vas a arrepentir. Durante los primeros minutos intenté pensar qué hacer. Llamar a la policía, ir a casa, pero no podía arriesgarme. La voz describía cada movimiento mío. Si frenaba mucho en una esquina, si encendía la luz interior, si bajaba la velocidad. Todo lo sabía. ¿Me estás siguiendo?, le pregunté. Estoy en todas partes, Mario. Apúrate. Al llegar a Lomas del Tecnológico, me hizo rodear por varias calles. Casas con cámaras, bardas altas, focos encendidos. Me hizo detenerme frente a una casa sin número, de 2 pisos, fachada moderna. Tenía una cochera abierta. Una mujer salió. No vi su rostro. Llevaba cubrebocas y gorra. Bájate y dale la bolsa, dijo la voz. ¿Quién es? No es asunto tuyo. Cumplí. La mujer tomó la bolsa sin decir palabra. Entró y cerró la cochera. ¿Listo?, dijo la voz al regresar al coche. Buen trabajo, ya casi acabas. ¿Casi?,
Dijiste que si entregaba la bolsa, falta una cosa más. Ve al sur de la ciudad, a la salida a Pátzcuaro. Hay una caseta abandonada. Allí vas a dejar un sobre. ¿Qué sobre? Miré el asiento del copiloto. Había un sobre manila. No estaba ahí antes. El sudor me empapó la espalda. No sabía en qué momento lo habían puesto. Deja de hacerte preguntas. Solo condúcete. Eran casi las 10:30 cuando llegué a la caseta. El lugar estaba oscuro. Antiguo punto de vigilancia federal, ahora un montón de grafitis y basura. Dejé el sobre, regresé al coche. El teléfono sonó una última vez. Bien hecho, Mario. Ya puedes irte a casa. ¿Quién eres? Nadie. Solo alguien que sabe lo que vales cuando te aprietan donde duele. Colgó. Esa noche no dormí. Abracé a Regina como si fuera una niña pequeña otra vez. Le revisé la mochila, las ventanas, todo. Me aseguré de que no faltara nada, ni un solo indicio de que alguien hubiera entrado. No conté nada a nadie, pero durante semanas sentí la mirada de alguien cuando hacía mis rutas. Cada que recibía una llamada desconocida, el estómago se me revolvía. No volví a manejar de noche. Un mes después, un amigo policía me enseñó una nota del periódico. Decía que en una redada en Lomas del Tecnológico habían encontrado una casa que servía como centro de distribución de dinero falso. Adentro, cámaras, máquinas y varias bolsas negras con materiales ilegales. Uno de los detenidos era una mujer con gorra. No dije nada, solo asentí. Desde entonces, todos los días al despertar, agradezco que Regina siga a salvo y que el teléfono no haya vuelto a sonar. Me llamo Federico y soy taxista en Torreón desde hace más de 15 años. He visto de todo. Borrachos vomitándose en el asiento trasero, señoras rezando todo el camino por miedo a los topes. Incluso una vez recogí a un tipo que resultó ser prófugo y me enteré por las noticias al día siguiente. Pero nada, y cuando digo nada es literal, se compara con lo que viví hace 6 meses, una noche cualquiera. O eso pensé. Eran como las 11 de la noche, hacía frío, ese frío seco que se mete por debajo de la chamarra aunque te la tengas bien cerrada. Estaba estacionado frente al Oxxo de la colonia El Fresno, ya iba de salida, cansado, pensando en llegar a casa y cenar algo ligero. Entonces me entra un mensaje por la aplicación. Era un viaje programado, algo poco común para esas horas. El usuario aparecía como Chuy Taxi Rojo. Me pareció curioso, pues ese era el apodo de Jesús, otro conductor que yo conocía de vista, un señor ya mayor que siempre manejaba un Tsuru rojo. El punto de encuentro, la gasolinera de Independencia y Calzada Cuauhtémoc, justo enfrente de un taller mecánico que a esas horas ya está más muerto que el centro un domingo por la tarde. Contesté el mensaje de confirmación y Chuy Taxi Rojo me respondió con un «Aquí te espero, compa». Nomás trae cambio. Eso me sacó de onda. ¿Cambio? ¿Para qué? Pero igual fui. Al llegar, la gasolinera estaba casi vacía, apenas un despachador medio dormido apoyado en la bomba número 3. Me estacioné junto a un Tsuru rojo que reconocí de inmediato. Era el de Jesús, idéntico, con ese golpe en la salpicadera trasera y la calcomanía vieja del Santos Laguna en la ventana. Me bajé del carro y me acerqué. Las luces interiores estaban encendidas y ahí fue donde todo cambió. En el asiento trasero estaba Jesús, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba recargado hacia un lado, los ojos entreabiertos, la boca seca, como si hubiera muerto horas antes. Tenía una herida en el cuello, pero no había sangre en el auto. Estaba seco, como si lo hubieran dejado ahí para que lo encontraran. Retrocedí de inmediato y justo en ese momento noté algo más. Arriba de mí, en uno de los postes de la gasolinera, había una cámara apuntando directo al Tsuru. Y no era la única. Al menos 4 más estaban colocadas en ángulos distintos, todas enfocadas a esa misma escena. Yo, parado junto al cuerpo de Jesús, justo como si lo estuviera revisando. O peor, como si lo hubiera matado. El primer impulso fue correr. Pero entonces vi otra cosa. Justo detrás del auto, sobre una caja de herramientas, había un celular con la cámara encendida. Grababa. Me acerqué sin tocar nada
y pude ver la pantalla. Estaba transmitiendo en vivo. En la parte de abajo, los comentarios fluían. Ya cayó el güey. Ese es el culpable, ya verán. ¿Vieron cómo se acercó? Bien nervioso. Mi estómago se cerró como una trampa. Miré hacia la calle, vacía, ni un alma, ni un carro, ni siquiera un perro callejero. Toqué la puerta del Oxxo, pero estaba cerrado. Intenté correr hacia el despachador, pero ya no estaba ahí. El tipo que había visto apoyado en la bomba simplemente había desaparecido. Volví a mi coche y me encerré. Marqué a la policía con las manos temblando. Al principio no me creían, pero cuando grité que había un muerto en un taxi y cámaras grabando todo, dijeron que iban a mandar una patrulla. Me quedé encerrado en mi carro, mirando a todos lados, esperando. Los comentarios seguían llegando al celular abandonado. Algunos me insultaban, otros decían que sabían quién era yo, que ya me tenían ubicado. A los 15 minutos llegaron los municipales. Uno de ellos se acercó con la linterna y me pidió que bajara. Les expliqué todo, les conté del viaje programado, del cadáver, de las cámaras, del celular grabando. Lo revisaron todo, pero para cuando los oficiales entraron al Tsuru, Jesús ya no estaba. El asiento trasero estaba limpio, sin rastro de sangre, sin olor, sin cuerpo. El celular seguía ahí, pero al intentar desbloquearlo pedía un código. Uno de los oficiales me miró con sospecha. Me empezaron a interrogar como si yo estuviera inventando todo. Les juré que había visto el cuerpo, que estaba seguro de que era Jesús, que ese era su carro. Me dijeron que el Tsuru tenía placas de otro estado y estaba registrado a nombre de una mujer. No tenía reporte de robo. Lo revisaron, le tomaron fotos, pero no encontraron nada incriminatorio. Ni cámaras, ni señales de violencia, nada. La transmisión en vivo se había cerrado por sí sola. Cuando los oficiales intentaron abrir la aplicación, no había rastro, ni en historial, ni en caché. El celular estaba limpio. Me dejaron ir, pero con una advertencia. Uno de ellos, más joven, me miró con una mezcla de lástima y desconfianza. No sé qué viste, pero por tu bien, no le cuentes esto a nadie. Es Torreón, compa. Aquí la gente desaparece por menos. Esa noche no dormí. Al día siguiente fui a buscar a Jesús. Nadie lo había visto desde hacía días. Su familia pensaba que se había ido a Monterrey con una sobrina. Nadie lo estaba buscando. Nadie parecía preocupado. A la semana, su Tsuru apareció calcinado en un lote baldío, sin placas. Nadie supo quién lo llevó ahí. Desde entonces, dejé de trabajar de noche. No por miedo a los asaltos, ni por el cansancio, sino porque sé que alguien me usó, me puso ahí como señuelo, para grabarme, para culparme, para enviar un mensaje. Y lo peor es que no sé quién fue, ni qué quieren. Solo sé que siguen ahí, observando, esperando, planeando su próxima escena. Porque la ciudad puede parecer tranquila por fuera, pero en Torreón hay gente que vive de la oscuridad, y yo estuve a punto de convertirme en su próximo espectáculo. Me llamo Alfredo. Manejo taxi en Ecatepec desde hace más de una década. Trabajo de noche porque la paga es mejor y hay menos tráfico, aunque el riesgo siempre es mayor. Uno se acostumbra a las calles oscuras, a los pasajes solitarios, a los borrachos y a los que suben sin hablar, con la mirada vacía, pero hay cosas para las que uno nunca se prepara. Eran como las 2 de la madrugada. Estaba por cerrar mi turno. Solo quería irme a casa, cenar algo sencillo y meterme a la cama. Ya había dejado a un chavo cerca de Jardines de Morelos cuando decidí dar la vuelta por la avenida Central, pensando que si no caía nada en el siguiente cuarto de hora, me regresaba. Fue entonces cuando la vi. Una patrulla blanca, sin placas, sin número económico, estacionada en una esquina a media luz. Iban 2 tipos adentro. Apenas crucé por su lado, arrancaron y se pusieron detrás de mí. No le di importancia. Por esta zona no es raro que anden patrullando sin identificación clara, pero en el siguiente semáforo me rebasaron y me cerraron el paso. Uno bajó de inmediato, el otro se quedó en el asiento del copiloto, fumando. El primero tenía cara de pocos amigos, flaco,
moreno, con el uniforme de policía estatal, pero sin el escudo. Traía una lámpara que me apuntó directo a la cara. «Buenas noches», dijo sin cortesía. «Documentos del carro y tu licencia». «¿Todo bien, oficial?», pregunté, mientras buscaba en la guantera. «Depende de ti. Recibimos reporte de un taxi igualito al tuyo que estuvo involucrado en un intento de secuestro hace rato. Hay cámaras en toda la zona, tú sabes». Le pasé los papeles sin decir nada. La acusación me cayó como balde de agua fría. Secuestro. Yo, que nunca le he faltado el respeto ni a una pasajera. Pero algo en su voz me hizo saber que no estaban ahí por justicia. Revisó mis papeles, dio la vuelta al coche como si buscara algo, y luego hizo una seña al que seguía dentro de la patrulla. Este se bajó, traía una libreta. Se acercaron a mi ventana. «A ver, compa, esto va así. Te vamos a llevar a revisión, nada más para corroborar. Si no tienes nada que ocultar, sales en 2 o 3 días. Pero si quieres ahorrarte la vuelta, pues, hablamos aquí». «¿Revisión de qué?», alcancé a decir con el estómago hecho nudo. «Es una acusación grave. Nosotros podemos reportar que encontramos indicios y ya con eso te encierran. Pero si cooperas, digamos que olvidamos el tema. Tú decides». Estaba atrapado. Ellos sabían lo que hacían. El que traía la libreta me miró sin pestañear. El otro se recargó en la puerta y agregó: «Esto no es personal, es solo trabajo. No somos malos, solo hacemos que todo funcione. ¿Cuánto quieren?» 10,000. Sentí como si me hubieran clavado una daga en el pecho. Apenas había hecho 1000 esa noche. «No traigo ni cerca esa cantidad». «¿Cuánto traes?» «Como 1500». Los dos se miraron. El de la libreta negó con la cabeza. «Eso no nos sirve. Mira, vamos a hacer esto. Vas a seguirnos. Vamos a orillarnos en un lugar más discreto y ahí arreglamos». «¿Va?» Tenía miedo, pero sabía que decir no era opción. Asentí. Manejé detrás de ellos por la avenida Lechería Texcoco. Pronto dejaron el camino principal y se metieron por un sendero de terracería. Lo conocía. Un camino viejo, lleno de baches y sin alumbrado. Ni una sola casa a la vista. Me temblaban las manos. Nos detuvimos cerca de lo que alguna vez fue un basurero clandestino. Ellos bajaron primero. Uno me pidió que apagara el motor. Lo hice. El otro me pidió que bajara del coche. Obedecí. «Déjanos ver si traes algo más encima. Dinero, celular, lo que sea». Me revisaron los bolsillos. Se quedaron con el celular y los 1500. Luego el de la libreta me dijo: «Vamos a hacer una llamada, a ver si alguien puede hacerte el paro, una transferencia, lo que sea». «No hay nadie», respondí, con la garganta seca. «Vivo solo. Mis papás ya murieron. No tengo esposa ni hijos. Apenas si sobrevivo con lo que gano». El de la lámpara me miró unos segundos, con los ojos fríos, calculadores. Luego se volteó y habló con su compañero en voz baja. Yo trataba de escuchar, pero el viento y el crujir de la maleza lo hacían difícil. Se escuchaban perros a lo lejos, ladrando como si presintieran algo. Volvieron hacia mí. «Te vamos a dejar ir, pero si hablas, si reportas esto, si haces cualquier cosa que nos comprometa, te vamos a encontrar. Sabemos dónde vives, qué taxi manejas, por dónde te mueves. No necesitas más advertencias». Asentí. No había otra opción. Me devolvieron el celular, pero no el dinero. Se subieron a su patrulla y se fueron, dejándome ahí, parado en la oscuridad, sin rumbo, sin palabras. Tardé unos minutos en volver al coche. Encendí el motor con las manos aún temblorosas. Me aseguré de que no estuvieran cerca. Volví a la avenida, tomé un camino largo para llegar a casa. Ya no podía ni pensar. Esa noche no dormí. Al día siguiente, en la base, no dije nada. Solo escuché. Me di cuenta de que no era el único. A otro compañero, Pedro, lo pararon hace una semana. A otro más lo asaltaron uniformados. Siempre de noche, siempre sin placas. Denunciar no sirve. Nadie investiga a fondo en Ecatepec cuando los culpables llevan uniforme. Lo único que uno puede hacer es sobrevivir. Desde entonces ya no trabajo después de la 1. Y cuando veo una patrulla sin placas, me meto en cualquier calle. Prefiero perder el pasaje que perder la libertad.
o algo más. Porque hay muchas formas de morir en esta ciudad, pero la más fácil es confiando en quienes deberían cuidarte. No llevo mucho tiempo trabajando como taxista en Culiacán, unos 5 meses, si acaso. Antes me ganaba la vida como ayudante en una refaccionaria por la Obregón, pero cuando mi papá enfermó y tuve que hacerme cargo de los gastos de la casa, no me quedó otra que vender su Chevy viejo y comprarme un Tsuru blanco, usado, pero en buen estado. Así comencé a manejar para una base que opera cerca del mercado Garmendia, una zona movida, sobre todo en las mañanas. Era un jueves. Lo recuerdo porque en la radio de la base estaban dando las promociones del tianguis de los jueves en el Humaya, y un compañero se quejaba de que siempre le tocaban carreras cortas en esa zona, puras de 20 pesos. Eran como las 8:30 de la noche cuando recibí una alerta por el radio. Atención a los de la zona norte. Dicen que levantaron a 3 de los nuestros por el rumbo del Loma de Rodriguera. Eviten pasar por ahí. Esa palabra, levantaron, me heló la sangre. No era la primera vez que la escuchaba, claro, pero una cosa es oírla desde la seguridad del volante y otra saber que acaba de pasarle a colegas que quizás viste esa misma mañana. Estaba cerca del fraccionamiento Santa Rocío, sobre la salida a la carretera a Imala. Mi plan era rodear por el libramiento hasta salir a la costerita, evitando toda esa zona caliente. Ya me había desviado cuando, de la nada, vi unas luces intermitentes rojas y azules justo frente a mí. No era una patrulla, era una camioneta Tacoma sin placas, con luces de esas que se pegan al parabrisas. Habían montado un retén improvisado justo a la salida del fraccionamiento Cedros. Me frené en seco. El corazón me empezó a latir como si lo tuviera en los oídos. Vi a 3 tipos con pasamontañas y armas largas. Uno de ellos tenía un chaleco táctico con las letras FES, pero de esos que venden en el mercado. No había duda, no eran policías, eran civiles armados, de esos que te hacen pensar 2 veces si salir a trabajar o no. Uno de ellos se me acercó, golpeó con los nudillos la ventana del lado del conductor y me hizo señas para que bajara el vidrio. Obedecí sin decir palabra. La voz me temblaba solo de pensar en lo que podía pasar. ¿De dónde vienes, viejo?, me preguntó, sin bajar el arma. Del centro. Traía una carrera para el Hospital General, respondí. ¿Y para dónde ibas? A la base. Ya iba de regreso. Me miró fijo. Luego se agachó un poco para mirar dentro del carro. Atrás solo había una chamarra vieja y una botella de Bonafón vacía. ¿Y traes radio?, dijo, señalando el transmisor. Sí, soy de la base de la Obregón. Otro de los tipos se acercó por el lado del copiloto. Me hizo señas para que apagara el carro y saliera. Dudé un segundo, pero entendí que aquí no valía hacerse el valiente. Apagué el motor, me bajé con las manos visibles y me quedé junto al auto. ¿Cómo te llamas?, me preguntó el primero, con el mismo tono neutral, como si estuviera haciendo una encuesta. Cristian Gutiérrez. Anotó algo en su celular, o al menos eso parecía. El otro empezó a revisar mi carro, metiéndose incluso debajo del asiento. Fue entonces que el tercero, el más joven, me dijo algo que me dejó frío. Pásanos los nombres de los que andan trabajando esta noche, los de tu base, y las rutas que agarran. ¿Cómo? No te hagas pendejo, tú sabes. Nos interesa saber quién anda por qué zona. Si no traes bronca, no pasa nada. Pero si nos ocultas algo, ya sabes cómo es esto. Me quedé helado. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Decirles los nombres? ¿Inventar algo? ¿Negarme? Mire, yo nomás manejo, no sé los nombres de todos. Algunos cambian los turnos. El tipo del pasamontañas se me acercó más, ya con el rostro a pocos centímetros del mío. Tenía los ojos inyectados, como si no hubiera dormido en días. No mames, cabrón, no estamos jugando. Dime quién está en el sector de la costerita, quién anda por la loma, quién agarra la zona de barrancos. O te hago que me los marques por radio. No, espéreme, le digo lo que sé. Y le solté lo poco que recordaba. Dije que el güero agarraba la zona de la Tres Ríos,
que el Pato se movía por los hospitales, que el Chava traía un Versa negro por la Díaz Ordaz. Todo era cierto, pero evité mencionar a otros que sabía que andaban en zonas más complicadas. Me dejaron terminar, luego se miraron entre ellos. El más joven sacó su celular y pareció mandar un mensaje. «Está bien», dijo al fin el que me interrogaba. «Ya te puedes ir, pero tú no has visto nada. No había retén. No sabes quién te paró. No dijiste nada por radio. ¿Entendido?» Asentí varias veces, más con el cuerpo que con la cabeza. Volví al carro temblando, encendí el motor y me alejé despacio. Sentí que los ojos de los tres me seguían hasta que doblé en la siguiente calle. No regresé a la base. Me fui directo a mi casa en la colonia 5 de Mayo. No cené, no contesté el celular. Solo me encerré en el cuarto y apagué las luces. Esa noche dormí con el pantalón puesto y las llaves en la mano. Al día siguiente me enteré de que el Pato no regresó a su casa. Lo último que supieron fue que iba rumbo a la Cruz Roja, pero nunca llegó. Los compañeros de la base estaban callados, nadie quería hablar del tema. Desde esa noche, dejé de aceptar viajes después de las 8. Me mantengo en zonas donde hay más gente, más cámaras, más tráfico. Y aunque sigo manejando, ya no escucho la radio. Porque en esta ciudad, cuando una voz te dice por radio que levantaron a alguien, no es una advertencia. Es un recordatorio de que aquí cualquier noche puede ser la última. Me llamo Jesús Armenta. Soy conductor de una aplicación de transporte en Tijuana. Llevo más de 3 años trabajando en esto, y aunque he tenido noches largas, clientes borrachos y más de una situación incómoda, nunca me había pasado algo como lo de aquella madrugada. Fue hace poco, todavía me cuesta dormir bien. Eran casi las 3 de la mañana cuando recibí el viaje. Estaba en la zona Río, cerca del Boulevard Agua Caliente, tomando un café de máquina en una gasolinera. El mapa me marcó una recogida en un parque industrial en Otay, cerca del cruce con Estados Unidos. No era raro que hubiera solicitudes por allá. Mucha gente trabaja en las maquilas o vive en las colonias que están pegadas al parque. Acepté. El pago parecía bueno. Me gustó que el destino fuera cerca del centro. Pensé, los dejo y me regreso a casa. El punto exacto era una calle llamada Vía de la Juventud Oriente. Sonaba más a nombre de colonia de interés social que a zona industrial, pero el mapa no mentía. De camino, todo iba tranquilo, aunque el tramo desde el Boulevard Bellas Artes hasta donde me indicaba la aplicación estaba más oscuro que lo habitual. No había postes funcionando y los almacenes cerrados le daban a la zona un aire de abandono. Cuando llegué, detuve el carro frente a una nave industrial con paredes de lámina pintadas de blanco sucio. No había ningún letrero, ni luces encendidas. Pensé que tal vez era un error, pero justo cuando me iba a ir, vi 2 personas saliendo por un portón metálico. Parecían pareja, un hombre flaco, con chamarra de mezclilla, y una mujer con una sudadera grande. Ambos tenían gorra, venían caminando rápido. El hombre fue el primero en hablar. ¿Eres tú el del viaje?, preguntó sin mirarme bien a los ojos. Asentí. La mujer ni me saludó. Abrió la puerta trasera y se subió. El tipo se fue a sentar en el asiento del copiloto. «Vas a manejar tú, pero bajo nuestras instrucciones», me dijo, y sacó una pistola de la chamarra. Me congelé. «Tranquilo, si haces lo que decimos, te vas a ir a tu casa sano y salvo». Sentí el sudor brotar en mi espalda, como si me hubieran arrojado un balde de agua fría. Tenía el corazón golpeando en el pecho, pero no podía mostrar miedo. Asentí, apenas. «Vete por el Boulevard Limón Padilla, hacia el este», ordenó él. No me quedaba de otra. Avancé. En el retrovisor, la mujer ya se había bajado la sudadera y ahora usaba un pasamontañas. Ella sacó de una mochila 2 radios y una bolsa de tela negra. No hablaban entre ellos, pero había una sincronía extraña en sus movimientos. El hombre me miró de reojo. «En unos 10 minutos vamos a llegar al lugar. Tú solo manejas. Si ves una patrulla, túmbate el rollo, sigue derecho, no hagas pendejadas». Pasamos una avenida solitaria, llena de lotes baldíos y camiones estacionados.
Finalmente, se detuvieron al llegar a una pequeña plaza comercial, de esas que solo tienen una farmacia, una tienda de celulares y una financiera, todas cerradas. El tipo me indicó que estacionara junto a un Oxxo que, aunque estaba cerrado, tenía luces encendidas dentro. Nos bajamos rápido, tú nos esperas con el carro encendido. Si alguien te dice algo, tú no sabes nada. Se bajaron. Cerraron la puerta sin hacer ruido y en menos de 30 segundos ya estaban adentro de la tienda. No sé cómo lo hicieron. Supongo que ya habían venido antes. Yo estaba paralizado frente al volante, mirando por los espejos. Tenía miedo de huir, no por ellos, sino por si me encontraba una patrulla. ¿Cómo explicas que traes a 2 armados en el carro y no eres parte del plan? Pasaron menos de 5 minutos. Escuché gritos desde dentro de la tienda. Luego, un disparo seco. Quise bajarme a correr, pero entonces los vi salir corriendo. Ella llevaba una bolsa repleta de cosas y él me gritó desde la puerta: ¡arranca! Volvieron a subir. El tipo tenía sangre en la camisa. No supe si era suya. Me ordenaron tomar una ruta que no tenía sentido. Primero hacia el norte, luego desviarme por caminos entre las colonias Libertad y Altamira, calles cerradas, de terracería, con casas de bloc sin pintar y perros sueltos. No te vayas por la Cuauhtémoc, me advirtió ella. Ahí siempre hay retén. Me hacían dar vueltas como si quisieran desorientarme. Y lo lograron. Perdí la noción de dónde estaba. Todo el tiempo hablaban por el radio con alguien más. Al final, llegamos a una calle sin salida. Me ordenaron estacionarme junto a una barda grafiteada. Ella bajó primero, luego él. Cuenta hasta 50 y luego vete. Si te sales de aquí antes, te encontramos. Me dejaron. No podía moverme. Sentía las piernas de gelatina, pero conté. 1, 2, 3. Al llegar a 50, arranqué y tomé la primera calle que reconocí. Llegué al primer Oxxo con gente, me bajé a pedir ayuda. Pero no llamé a la policía. No lo hice esa noche, ni esa semana. Tuve miedo de que me buscaran. Guardé el suceso como un secreto podrido que me carcome desde entonces. Después me enteré por las noticias. Un Oxxo asaltado a mano armada en la madrugada. El cajero herido, pero sobrevivió. La cámara captó todo. 2 personas encapuchadas. Nadie pudo identificarlos. Yo no dije nada. Ni siquiera ahora puedo contarlo sin sentir que hay alguien vigilándome. A veces, cuando prendo la aplicación y me llega un viaje desde alguna zona industrial, me tiembla la mano. Y aunque necesito el dinero, hay noches en que mejor apago el celular y me quedo estacionado frente al mar, escuchando el ruido del oleaje, tratando de olvidar que alguna vez fui parte, aunque obligado, de un crimen del que no puedo escapar. Y no pienso volver a pasar por Vía de la Juventud Oriente. Nunca más. Me llamo Ramiro y llevo más de 30 años manejando un taxi en Puebla. He visto de todo en esta chamba: borrachos peleoneros, turistas perdidos, infieles desesperados por llegar a su casa antes de que los descubran, y hasta políticos que te piden que no los mires a los ojos. Uno aprende a reconocer a la gente apenas se sube al coche. Cómo hablan, cómo se sientan, cómo evitan tus ojos. Todo dice algo. Era un viernes por la noche, uno de esos que huelen a gasolina vieja y aire húmedo de tormenta que no termina de caer. Yo estaba en la base de taxis que queda por la central de autobuses Capu, esperando pasaje. Eran más o menos las 11 y yo ya iba de salida, pero un mensaje por la radio me detuvo. Uno solo al norte, joven, bien vestido, mochila pequeña, dice que va a la colonia Santa María. Vi al muchacho acercarse. Debía tener unos 17 o 18 años. Moreno claro, pelo corto, cara de no haber dormido bien. Llevaba puesta una sudadera gris y jeans limpios, casi nuevos. No parecía peligroso, pero tampoco tenía el aire relajado de alguien que conoce bien la ciudad. Más bien, parecía extraviado. Se subió sin decir mucho. «Buenas noches», dijo apenas, mirando hacia el parabrisas, no hacia mí. «¿A Santa María, joven?», pregunté para confirmar. Asintió. No era una respuesta, pero no quería forzar la charla. Arranqué. El camino a Santa María desde la Capu no es largo,
pero a esa hora y con ese silencio se siente eterno. Empezamos a pasar por la diagonal Defensores de la República, y ahí fue cuando empecé a notar lo raro. El joven no dejaba de mirar por la ventana, pero no con curiosidad, sino con nerviosismo. Cada esquina, cada coche estacionado, cada peatón solitario, los escaneaba como si esperara que alguien lo estuviera siguiendo. ¿Todo bien, joven?, pregunté, con ese tono de «estás a salvo conmigo» que uno desarrolla después de tantos años en el volante. «Sí, solo tengo prisa, eso es todo». Algo en su voz me sonó hueco. No era un «tengo prisa de llegar a casa para ver una serie o cenar». Era el tipo de prisa de quien quiere esconderse de algo. «¿Vienes de fuera?», pregunté, tanteando. A veces eso los relaja. «Sí, de Ciudad Juárez». Esa respuesta me dejó pensativo. No por la ciudad, sino por el tono. No dijo Juárez como quien viene de allá. Lo dijo como si lo estuviera recitando, ensayado, aprendido. Seguimos avanzando por el bulevar Hermano Cerdán, y fue ahí, en un semáforo en rojo, donde me fijé en sus manos. Temblaban, no como quien tiene frío, como quien carga con algo. Quise hacerle plática para quitar tensión. «¿Y vienes de visita o ya vas a quedarte por acá?». Tardó unos segundos en responder. «A ver a un amigo, me debe un dinero», dijo, sin convicción. Mi instinto me dijo que no era cierto. Nadie viaja desde el norte del país con una mochila y cara de pánico solo para cobrarle a un amigo. Giramos por la calle 29 Poniente y ahí me pidió que bajara la velocidad. «Aquí derecho, despacio». Obedecí. Él se incorporó un poco en su asiento, como si quisiera esconderse sin agacharse del todo. Pasamos frente a una casa con luz tenue en la entrada. La vio y tragó saliva. «¿Te está esperando alguien?», le pregunté con voz baja. No respondió, solo dijo, «Sigue». Estábamos a unas cuadras de la vía del tren cuando me pidió que me detuviera. «Aquí, por favor, aquí me bajo». El lugar no tenía sentido. Era una calle angosta, con una casa abandonada de un lado y un taller mecánico cerrado del otro. Nada más. Ni un alma, ni una luz en las ventanas. «¿Seguro que aquí es?». «Sí». Saqué mi libreta de cobros y le dije la tarifa. Mientras buscaba el dinero, noté que su mochila no tenía cierres cerrados. Estaba abierta, y dentro se asomaba el mango de lo que parecía una navaja o cuchillo de cocina envuelto en trapo. Me tensé. Él me pagó con un billete arrugado de 200, me dio gracias sin mirarme y bajó. Pero antes de cerrar la puerta, se volteó. «No se detenga, váyase. De verdad, no se quede». No tuve que pensarlo. Arranqué de inmediato, pero miré por el espejo. El joven cruzó la calle, se metió por una vereda entre dos casas y desapareció. No volví a pensar en eso hasta el lunes. En la radio, mientras esperaba pasaje, escuché la noticia. El cuerpo de un hombre fue encontrado apuñalado dentro de un taller abandonado en la colonia Santa María. Las autoridades sospechan ajuste de cuentas. No daban muchos detalles, solo que había sido brutal, que nadie en la cuadra había escuchado nada y que el móvil parecía personal. No un robo, no algo al azar. Desde entonces me quedé con la duda. ¿A quién venía a ver ese muchacho? ¿Qué hizo exactamente en esa casa? ¿De qué estaba huyendo? He recogido a todo tipo de personas, pero a él nunca lo voy a olvidar. No por lo que hizo, ni por lo que dejó de hacer, sino por su mirada. Esa mezcla de culpa y determinación, como quien ya decidió cruzar una línea y solo necesita que alguien lo acerque a la orilla. Y ese alguien, esa noche, fui yo. Soy chofer de plataforma desde hace poco más de 2 años. Vivo en Veracruz, en un fraccionamiento de casas sencillas, donde los perros siempre ladran más de lo que deberían y el calor nunca da tregua, ni en diciembre. Esa noche, la última de marzo, no tenía pensado trabajar tanto. Había sido un día largo y mi esposa me había dejado una nota sobre el refrigerador pidiéndome que no me desvelara, que mi hijo tenía partido temprano y quería que lo llevara.
pero la aplicación sonó cerca de las 10, un viaje desde el malecón hasta la salida a Medellín. Buen pago, zona segura. Acepté sin pensarlo. El pasajero era un tipo flaco, vestido todo de negro, con casco de motocicleta colgando del brazo. Se subió al coche sin decir palabra, marcó su destino en el GPS y solo cuando arrancamos me dijo con voz áspera: «Te vas a desviar tantito». Me mostró el mapa en su celular, con una dirección en una colonia al sur de la ciudad. Hay que recoger un paquete. Es rápido. No me pareció extraño. A veces los pasajeros piden paradas. Lo que me pareció raro fue cuando, a los 5 minutos, se emparejó una motocicleta con 2 tipos más. Uno de ellos, con casco oscuro, hizo un gesto, y el que venía conmigo bajó el vidrio. «Ya está adentro», le dijo al de la moto. Fue ahí donde el miedo se me clavó en el estómago. «Mira, carnal», dijo el del asiento del copiloto, girándose hacia mí mientras me mostraba un arma que llevaba oculta bajo la camisa. «No te va a pasar nada si haces lo que te decimos. Nomás hay que hacer un par de entregas. Tú manejas, nosotros bajamos. No preguntas, no volteas, no grabas, y sigues respirando». «¿Estamos?», asentí, tragando saliva. Tenía el corazón latiéndome en los oídos. «Y otra cosa», añadió, «ya tenemos tus placas. Si haces algo raro, si te bajas del trato, si vas con la policía, sabemos dónde vives. Tu esposa trabaja en ese supermercado, ¿no? El de las brisas. Y tu chavito va a la escuela en la colonia Reforma». Sentí como el cuerpo me pesaba el doble. No había manera de salirme de eso. El primer lugar fue una bodega en la colonia Dos Caminos. Una zona polvosa, oscura, con postes sin luz. Uno de los tipos bajó con una mochila que sacó del maletero, tocó una puerta metálica y regresó con una caja envuelta en cinta. La puso en el asiento trasero y no dijo nada. Solo hizo una seña con la cabeza. Seguimos. La segunda entrega fue más tensa. Fuimos hacia una privada cerca del aeropuerto. Ahí no bajó ninguno. Me hicieron estacionarme frente a una casa con portón eléctrico. Bajaron la ventana del copiloto y tocaron un claxon corto. Al poco rato salió un tipo en bata de baño, sin decir palabra, revisó la caja por la ventanilla y les entregó otra, más grande. Esta vez, uno de ellos le dio una bolsa negra que parecía tener billetes. Nadie sonrió, nadie hizo contacto visual. «Vamos con la última», dijo el del arma mientras se acomodaba en el asiento. «Y ya estás libre». La última parada fue en la entrada a un rancho, sobre la carretera vieja a Alvarado. A esas alturas ya no pensaba con claridad. Todo lo hacía en automático, repitiéndome en la cabeza una y otra vez que tenía que salir vivo de ahí. El portón estaba entreabierto. Los tipos bajaron con las cajas. Esta vez tardaron más. El coche quedó en neutral, con el motor encendido. Yo no quería apagarlo, como si eso me diera alguna ventaja. Pensé en correr, pero mi mente repetía el nombre de mi hijo, la cara de mi esposa, y me quedé quieto. Cuando regresaron, uno de ellos traía la camisa manchada, no de grasa ni de tierra, era sangre, no mucha, pero suficiente como para dejarme temblando. «¿Todo bien?», pregunté sin pensar, apenas un murmullo. «Manejemos, chofer», respondió, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Volvimos por la autopista. En el camino, nadie habló. Me dejaron a unas cuadras del centro, cerca de una plaza donde había vigilancia. Bajaron rápido. «Sigue tu ruta, no digas nada», dijo el del arma antes de cerrar la puerta. «Si no haces pendejadas, no te vamos a buscar. Pero si abres el hocico, te vas a arrepentir de haber nacido». Se fueron en la moto, dejándome solo. Me quedé ahí, con el motor encendido, los brazos rígidos sobre el volante. Regresé a casa como en trance. Mi esposa dormía, mi hijo también. Me metí a bañar con agua fría, intentando limpiar algo que no se me quitó nunca, la sensación de haber sido cómplice. Al día siguiente, revisé las noticias locales. Nada relevante. Pero 2 días después, un periodista publicó que se había encontrado un cuerpo mutilado cerca de un rancho por la carretera a Alvarado. Hablaban de tortura, de una ejecución limpia, profesional. Nadie supo quién era. Nadie reclamó el cuerpo. Desde ese día, dejé de manejar en la noche.
Nunca dije nada, nunca, porque no sé si alguien me sigue viendo, y porque todavía escucho esa voz en mi cabeza diciéndome, si no haces pendejadas, no te vamos a buscar. Soy taxista desde hace más de 15 años. He trabajado en Monterrey, en Matamoros, y desde hace 4 años me vine a Reynosa, donde el movimiento nunca para. La frontera es buena para el trabajo, los traslados a maquilas, a los puentes, al aeropuerto, pero también es tierra de nadie en algunos lugares. Uno aprende a moverse, a no preguntar y a no mirar demasiado. Aquella noche, como a las 11, decidí hacer mi última vuelta antes de irme a casa. Ya me dolía la espalda de tantas horas sentado. Estaba en el Boulevard Hidalgo, justo a la altura de la colonia Las Fuentes, cuando me cayó un viaje por la aplicación. El punto de recogida era en una farmacia 24 horas cerca del periférico. Nada fuera de lo común. El destino decía Colonia Misión del Valle. No me sonaba. Tal vez una colonia nueva, pensé. Pero pagaban en efectivo, así que acepté. Puse la dirección en el GPS. Me llevó por una brecha mal pavimentada. Las lámparas eran escasas y la señal del teléfono empezó a fallar. De día, seguro que todo se ve diferente, pero de noche, ese camino era como meterse a la boca del lobo. Me empezó a incomodar que no hubiera nadie más, ni un carro, ni una bicicleta, nada. Avancé otros 10 minutos hasta que llegué a una glorieta sin señalizaciones. El GPS me indicó que girara a la derecha. Al hacerlo, noté algo raro. En vez de casas, vi muros altos, bardas pintadas con mensajes como «Prohibido el paso» y «Propiedad privada». Había casquillos de cerveza en el suelo y marcas de llantas en la tierra. No me gustó el ambiente. Me detuve. Fue ahí donde me di cuenta de mi error. Había entrado a una colonia controlada. Lo supe porque de la nada salieron 2 camionetas sin placas, de esas con vidrios polarizados. Una se puso frente a mí, bloqueando el paso. La otra se estacionó detrás. Alcancé a ver que al menos uno de los tipos traía un arma larga. Sentí cómo la sangre se me iba a los pies. No sabía si avanzar, si quedarme quieto, si apagar el carro. Opté por bajar el vidrio lentamente. Uno de ellos se acercó caminando con calma. Era joven, no pasaba de los 20, pero ya tenía esa mirada hueca de los que han visto demasiado. Traía radio en el cinturón, una camiseta negra y una cachucha. No dijo nada al principio. Solo me miró como si evaluara si valía la pena hablarme. ¿A quién buscas?, preguntó al fin, sin rodeos. Traía un pasaje, por la aplicación. Aquí me marcó el punto, contesté, mostrando el celular. Se lo quité al soporte y se lo extendí. Él no lo tomó, solo lo miró desde lejos. Bájate, carnal, y déjame eso aquí. No discutí. Apagué el carro y me bajé. No quise hacer movimientos bruscos. Otro tipo ya estaba revisando mi maletero. Revisaron mi cartera, sacaron mi credencial, mis tarjetas, mi licencia, todo. Me lo pidieron sin gritar, sin violencia, pero con esa calma que da más miedo que los gritos. Quita el chip del teléfono, me dijo otro, más alto, que se había acercado desde la segunda camioneta. Y déjanos también el GPS. Me temblaban las manos, pero lo hice. Quité el chip y lo dejé sobre el cofre. Me pidieron la llave del carro, se la entregué. Revisaron debajo de los asientos hasta los compartimentos de las puertas. Parecía un operativo. Uno de ellos habló por radio. Escuché algo como, uno solo, sin placas, no trae nada sospechoso. Entonces me miraron de nuevo. Mira, compa, esto no es para ti. Te metiste donde no debías. No preguntes, no regreses y te vas a ir caminando por donde viniste. Ya luego vemos si te regresamos el carro. Asentí. No tenía nada más que hacer. No me habían golpeado, no me habían quitado la vida. Solo me dejaron sin teléfono, sin papeles, sin auto. Caminé sin voltear. Las piernas apenas me respondían. La noche era espesa, pegajosa. Cada sonido que escuchaba, una rama que crujía, el zumbido de un insecto, me hacía pensar que venían por mí. Pero no, me dejaron ir. Tardé casi 1 hora en llegar a una calle transitada.
Logré parar a un trailero que me llevó hasta una gasolinera. Ahí pedí un teléfono prestado y marqué a mi esposa. Le conté lo básico, que estaba bien, que me habían robado, pero que estaba vivo. No pude decirle más. Esa noche no dormí, y la siguiente tampoco. Tuve que reportar mi auto como robado, sacar nuevos documentos, cambiar de número. Nadie me preguntó por qué había ido a esa colonia, pero los policías que tomaron mi declaración solo se miraron entre ellos. Sabían, todos sabían. Ya no manejo de noche. De hecho, ya no manejo. Vendí lo poco que me quedaba y me metí a trabajar en un taller mecánico. Gano menos, pero duermo más tranquilo. A veces, en mis pesadillas, vuelvo a ese camino. Escucho el sonido de las camionetas cerrándome el paso, pero me despierto, porque sobreviví. Y eso, en esta ciudad, ya es decir mucho.